Hoy en lo que nos define, la pobreza genera mala salud. ¿Ve por qué? En el programa de hoy exploraremos un tema fascinante y de gran relevancia para nuestra salud: las diferencias entre la medicina alópata y la medicina homeopática. Para guiarnos en este viaje, tenemos el honor de contar con el doctor Javier Báez, un experto de renombre en este campo. Báez es gerontólogo, fisiatra, médico cirujano y homeópata, con formación en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Su destacada trayectoria incluye ser conferencista en los Congresos Nacionales de Geriatría y Gerontología de México, profesor en el área de rehabilitación física. Además, es conocido por su programa en radio Lo Mejor para Mí en el 1440 de Radio Capital. Hoy, el doctor Báez nos ayudará a comprender las principales diferencias entre la medicina alópata, que se centra en el tratamiento de los síntomas con medicamentos y procedimientos, y la medicina homeopática, que busca estimular la capacidad natural del cuerpo para sanarse a sí mismo, utilizando remedios naturales en dosis mínimas. Únanse a nosotros para esta conversación esclarecedora sobre estas dos aproximaciones a la salud y el bienestar, y descubran cómo cada una puede jugar un papel en el cuidado integral de nuestra salud. Hola, mi querido Javier, qué gusto que vengas a tu casa, queridos amigos. Aquí tenemos al doctor Javier Báez, que viene a visitarnos para dar... En primera vamos a ver quién es el doctor Javier Báez. Vamos a que nos cuente un poquito por qué se hizo médico y por qué eligió la homeopatía, y a veces también usa la alopatía. Pero vamos a ver muchas situaciones en las cuales él se hizo médico, el por qué. Y empezamos con eso, mi querido Javier. Muchas gracias. ¿Por qué te hiciste médico? Mira, fíjate que hablando de la medicina como tal, en algún momento en la infancia yo creo que se ve influenciado mucho por el medio en el que nos rodea. Me tocó conocer a un doctor que en sus años muy buenos llegó a ser el fundador del laboratorio Xotepingo. Okay. Y bueno, déjame te platico que en ese entonces mis padres trabajaban con esos médicos, y por alguna extraña razón yo estaba ahí, entre esos médicos en su casa, y muchas veces hasta de bebé me tocó jugar ahí con sus hijos del doctor. Entonces viví rodeado de gente que usaba el estetoscopio. Me recuerdo mucho a aquellas de niño, de repente me correteaban con los dientes porque era una dentista la que vivía también ahí, y entonces eso me parecía gracioso. Cuando crezco un poquito más, al entrar a la educación pues prácticamente preescolar, me encantaba muchísimo jugar al doctor y trabajar en algún momento esa área. Nunca me desagradó y me fue gustando. Pero hay algo que motiva este contexto. Por ahí en el año 1985, yo era un niño, tuve un cuadro de apendicitis aguda que llegó a quirófano. Me operaron en el Hospital Juárez de emergencia. Y me dieron de alta un 18 de septiembre, por ahí de las 3 de la tarde, y bueno, el 18, el 19, pues bueno, todos conocemos, vino el temblor. Y con el temblor se fue el edificio donde yo estaba internado. ¿Cómo? Desapareció el Hospital Juárez del centro y bueno, el Hospital General. ¿Tú estabas encamado, no? No, a mí me dieron de alta un día antes. Qué suerte tienes. Sí, no, una suerte, yo creo que más que suerte, no sé, a alguien allá arriba dice, Dios, a claro. ti te toca esto. Claro. Y entonces eso marcó mucho mi vida, porque ya desde muy niño vivía rodeado de gente enfocada en esa área, y cuestiones personales y de vida fueron avanzando al grado tal de que pues era como que el enfoque, me sentía muy cómodo, y bueno, al final decidí hacer examen. Hoy que está muy de moda en estos momentos hacer examen, me tocó hacer examen en las 3 universidades: Universidad Nacional,
Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana Ajá. y el Instituto Politécnico Nacional. ¿Y qué crees? Que las tres Te aceptaron. me aceptaron. Entonces doy gracias a Dios por eso y tuve fortuna porque era medicina o medicina. Ajá. Y fue como dentro de las decisiones, pues bueno, una cuestión jaló a la otra hasta que, pues bueno, terminé siendo egresado del Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, también tengo formación universitaria. Sí, Estuve, de la UNAM, estuve en la preparatoria 7 y luego también tuve por ahí posteriormente estudios posgrado avalados por la Universidad Nacional. Entonces, pues si te fijas, pues ya era como que para allá. Ya casi tu nicho era para irte como médico. Sí. Y sobre todo a lo que te dedicas es muy importante, estimado público. ¿Por qué? Porque todos, desde niños hasta pues, adultos mayores con más razón, es mi área. Tenemos la necesidad de este tipo de medicina que es, quiero que nos platiques bien, el equilibrio biopsicosocial en la medicina y el enfoque terapéutico. Bueno, primero el enfoque del equilibrio biopsicosocial tiene que ver con el equilibrio que deberíamos, entre comillas, de tener los seres humanos. Para que tú te mantengas en salud, tiene que haber ese equilibrio biológico, la parte celular, la parte nutricional, la parte, digamos, médica, la parte psicológica, que es otro factor muy importante. El tener una buena salud mental es en extremo importante. Y la parte social. Yo creo que es más fácil identificar en algún momento una enfermedad social. Por ejemplo, la más común en nuestro país, la pobreza. Esa es una enfermedad. Fíjate, sí, si claro. lo vemos de este modo, claro. Es cierto. La pobreza es una enfermedad social que te produce todos los males porque son psicosomáticos. Te produce enfermedad, ser pobre es una enfermedad social, eso es evidente. Okay. Pero no solamente el mantener el equilibrio, o sea, no nada más es que tengas dinero, sino también que tu mente esté sana y tu cuerpo. Cuando logras el equilibrio, el resultado es salud. Estoy bien. No hay problema. ¿Qué pasa que tú tengas mucho dinero y tengas buena salud, pero tienes una enfermedad mental? Y aparte tienes mucho dinero, tienes un cáncer, digo, aunque es una enfermedad social, de todos modos. No, y es una enfermedad biológica también, porque el cáncer es una enfermedad. Bueno, cuando tú haces un análisis de ese equilibrio, te das cuenta que mientras la persona mantenga ese equilibrio, el resultado es salud. Pero ¿qué pasa si alguna de las aristas se desequilibra? En automático desarrollas una enfermedad. Fíjate, si nada más fuera la parte biológica, estarías hablando de una enfermedad de cualquier tipo, pero intracelular, extracelular, nutricional, la parte médica estaría afectada. Pero resulta que en la mayoría de las enfermedades también tienen un componente hacia lo social o hacia lo psicológico. Entonces hay enfermedades sociales con problemas psicológicos y hay enfermedades biológicas con problemas psicológicos o con problemas sociales. Y esto es muy interesante porque cuando tú mantienes el equilibrio, cuando tú tienes ese equilibrio, pase lo que pase, el estrés, todo lo que conlleva la vida diaria es mucho más fácil de asimilar. Pero es muy difícil que pase ese equilibrio. Sí, claro. Sí, porque por ejemplo, en nuestra sociedad actual, emocionalmente, nosotros nos enfermamos solitos. Es que ese es el punto. Dicen por ahí, no es lo que te enferma el contexto como tal, el problema, porque problemas tenemos todos. Todos, exacto. Aquí la diferencia ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo absorbes? ¿Cómo lo absorbes? Asimilas? Exacto. ¿Cómo lo digieres? Exacto. ¿Y cómo lo eliminas? Exacto. Bueno, cuando hablamos de enfermedad biológica, ¿cómo asimilas la enfermedad? ¿Cómo te atiendes? ¿Y cómo la eliminas? Exacto. Bueno, lo mismo pasa con la enfermedad social. Eres pobre, ¿cómo lo asimilas? ¿Cómo te conformas con lo que tienes? ¿Te quedas no te o avanzas Exacto. o qué haces? ¿No? Exacto. Y eso funciona en las tres aristas. De ahí que cuando ya tienes una enfermedad, viene algo que se llama historia natural de las enfermedades. O en homotoxicología hablamos también de la tabla evolutiva de la enfermedad, que va de lo más simple a lo más complejo. Empiezas primero con tus defensas base, como que las secreciones, el lagrimeo, la saliva, eso te defiende. El sudor elimina toxinas. Bueno, esa es tu primer barrera de defensa. Pero ¿qué pasa si por alguna razón no alcanzas a detener una infección, por decir? Pasas a un proceso inflamatorio. Y entonces vienen las famosas itis.
tendinitis, conjuntivitis, Exacto. faringitis, laringitis, Exacto. dermatitis, todo lo que significa itis tiene que ver con Inflamatorio. inflamación. Claro. Es una segunda barrera. Ajá, sí. Luego vienen algunas fases de depósito. Quiere decir que si no te logro detener, el cuerpo trata de encapsular, empieza a hacer quistes, empieza a hacer un proceso cierto. crónico. Exacto. Si no lo logras, entras en una etapa de desdiferenciación celular, ya estás hablando de que no solo es fuera de la célula, sino dentro, y cuando empieza a ver dentro, empieza a haber cambios, a tal grado que en la última etapa ese cambio se convierte en diferenciación genética, y eso produce cáncer. Entonces, a donde quiero llegar es Claro. que si tú vas de una enfermedad cero, inicial, avanza, y no la contienes, va a llegar un momento en que vas a tener una enfermedad grave. Es cierto. Ahora, ¿por qué es lo importante esto? Porque, ¿te acuerdas algunas preguntas que tú me hacías alguna vez respecto a la medicina en general, la alópata y la homeópata? Eso también quiero que me hagas muy bien la diferencia entre alopatía y, Bueno. y homeopatía. Si tú valoras la historia natural, ¿qué es lo primero que le das al niño cuando tiene fiebre? Algo que le baje la temperatura. Un medicamento que le contra la fiebre. Exacto. ¿Qué le das a una persona que tiene dolor? Un medicamento Un contra medicamento que bloquea el el dolor. dolor. Malo, ¿no? Es a donde Malo. quiero llegar. Exacto. En la medicina alópata, exacto. el objetivo es Eso. contrarrestar los efectos de la enfermedad. Exacto. Como el dolor, por ejemplo. Exacto. Si tú tienes necesidad por inflamación, le das un antiinflamatorio. Inflamatorio. Ajá. Y si tienes tos, un antitusígeno. Exacto. ¿Ok? Ajá. Pero ¿por qué no le das mejor un drenador o un Eso. facilitador de expulsión de Después, flemas? exactamente, para Bueno, que se le quite. Es que ese es el punto. La medicina alópata se ha diseñado con la finalidad de atajar en un momento dado la enfermedad, pero basándote en el bloqueo de la inflamación, del dolor, de la misma enfermedad inclusive, porque hay fármacos moduladores, etcétera, pero el objetivo es detener Ok. a la enfermedad, ¿ok? Perfecto. Hasta ahí estamos Ahí estoy perfectos. perfecto, sí. La medicina homeopática Ajá. y algunas alternativas, en el caso de la medicina homeopática fue creada por el doctor Samuel Hahnemann, un médico alemán, que se dio cuenta que había ciertas sustancias que favorecían la respuesta inmune. Perfecto. Ahí te va. El ejemplo. Resulta que hay personas que tienen gripe. Ajá. ¿Cuáles son los síntomas de un resfriado o una gripe? Estornudo, Lagrimeo, secreción nasal. estornudo, Ajá, ajá. dolor de cabeza, Exacto, congestión. exacto. Ok. Bueno, él haciendo algunos estudios, un día se dio cuenta que si al paciente le dabas una determinada sustancia que produjera los mismos síntomas, generaba una reacción del cuerpo Claro. contra esos síntomas y contra esa enfermedad, digamos, pero como era una sustancia ajena, más no era la enfermedad, Claro. entonces producía un beneficio a favor del cuerpo. Y ahí te va, en el caso de lo que te estoy diciendo del resfriado. Si una persona tiene un resfriado, le damos un medicamento que en condiciones de experimentación pura produce los mismos síntomas del resfriado. Ah, ok. ¿Qué sustancia? La cebolla. Exacto. ¿Tú has picado cebolla? Sí, llora. Y eso Llora, sí. El dolor de cabeza, la secreción. Exacto. Es como si tuvieras Gripa. una Ajá, gripe. ajá. ¿Qué pasa si a ese paciente le das una dilución homeopática de esa sustancia cebolla a un paciente enfermo de resfriado o de gripa? ¿Qué pasa en ese paciente? Se produce una respuesta a favor del paciente, Ajá. inhibiendo la enfermedad, pero sin producirle efectos secundarios. Eso, porque es lo que te iba a comentar. La medicina alópata produce muchas veces efectos secundarios, cosa que la homeópata La sé que no. la homeopatía no es que tal produzca Efectos secundarios. pero sí tiene crisis medicamentosas. Ah, O también. sea, sí tiene O sea, una también acción. tiene crisis. ok. Hay mucha gente que tiene problemas con la medicina alternativa y con la medicina en general, porque hay gente que se casa. Yo soy homeópata y soy naturista y soy naturópata Y tú soy... dices que no, No, que debe yo soy médico. de ayudarse Sí, una con la claro. otra. Primero que nada hay que entender, es muy respetable la opinión de todo el área científica, porque por eso es científica, pero hay cosas que siguen estando en desarrollo.
Ok. Entonces, muchas veces hay situaciones, no todas, en donde podría haber un beneficio si agregamos ciertas sustancias a favor del paciente. Y regresando a la gripe, en el niño tiene tos, tiene flemas, en lugar de darle un fármaco que inhiba la tos, Al contrario. mejor le doy un expectorante. Para que saque la tos, Claro, para que saque todas las flemas. Fíjate, Exacto. y el expectorante es alópata. Sí. Ahí te va. Si tú le das un medicamento que inhibe el reflejo de tos, le quitas la tos, Sí. pero la flema sigue No, estando adentro. y al contrario, se contamina más. Es cuestión de unos bronquios. días que pase el efecto del Claro. medicamento. Ahora, ojo, no es que esté mal indicado, porque el objetivo era quitarle la tos. Ajá. Pero ¿qué pasa con el drenaje? Y a través Ah, del bueno. tiempo, claro. En la medicina alópata muchas veces agregamos, en lugar de dar, por ejemplo, un antitusígeno, te doy un favorecedor de la expectoración, como Claro. el más común, Claro. Ambroxol, por decirte. Sí. Entonces, le conviene más un Ambroxol que algo que te quite la tos. Voy de acuerdísimo. La contigo. fiebre, por ejemplo. Ajá. El adulto, ¿cuál es el objetivo de la fiebre? Ayudar al sistema inmune a controlar la infección. ¿Por qué le Exacto. quitamos la fiebre entonces? Exactamente. El problema con la fiebre radica en que tengas más de 40 grados de temperatura, sí, ya porque ahí podría- sí tienes un problema en el sistema nervioso. Claro. Entonces, como por qué apenas tiene 37,2, Y ya 37, le estás dando y ya le estás medicamento. metiendo el ibuprofeno, le estás Exacto, dando- para bajar ese es la el fiebre. problema. Sí, es me como acuerdo. callar tu respuesta inmune. Exacto, o sea, Bueno. estás tú mismo atacando mal el problema. Es correcto. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si lo ves desde este punto de vista, muchas veces pues tienes que trabajar, tienes que salir corriendo, tengo un viaje al extranjero, voy a subirme al avión, al Claro. autobús. Entonces, muchas veces el problema radica en que yo no me puedo tomar el tiempo de la historia natural debe de las ser, enfermedades. exactamente. Y fíjate, en la historia natural de las enfermedades hay un periodo previo, prepatogénico. Claro. Luego hay un periodo de incubación, luego hay un periodo bueno, tiene que ver con los pródromos, con las sensaciones raras, Ajá. y luego ya viene la sintomatología y exacto. luego la resolución. Ya, Ok. la Muchas enfermedad. veces el problema radica en que el paciente llega ya en proceso de sintomatología y en algunas ocasiones ya en el proceso de recuperación. Pero muchas veces los médicos agregamos medicamentos y eso, en lugar de permitir la expulsión, el control que de siga la fiebre, enfermedad, exacto. entonces puede haber una agravación porque le estás bloqueando esa salida. El dolor, alguna vez decíamos de broma con el doctor González, me acuerdo. ¿Es el reflejo de la enfermedad? Sí, claro. Claro. Y además, la estás quitando. Y fíjate, algo que a mí me llama mucho la atención en las áreas, cuando hablamos de medicinas y de equilibrio, es que, por ejemplo, en el dolor, ¿qué es lo primero que haces cuando te duele algo? Te aguantas. Bueno, Lo primero, yo lo sí, primero. Yo me aguanto. Lo primero es te aguantas. Sí. Lo segundo es automedicación. Y entonces cuando ya el dolor se convirtió en tu enemigo, porque ya es un dolor que ya no te deja, que Ya ya... es crónico. Entonces es cuando llegas con el médico. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que te interesaría a ti en ese momento? Cuando tú llegas con mucho dolor con el médico, ¿qué te importa? Pues que te quite Que te quite el dolor. Obvio. Y entonces muchos médicos dicen, bueno, pues vamos a quitarle el dolor. Vámonos con la alopatía. Le quitamos el dolor y el paciente dice, ay, ya no me duele, Qué maravilla. ya me curé. Y no es cierto. Y no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. Claro que no. Ese es el problema. Exactamente. Fíjate, el dolor es la manifestación del daño. Quiere decir que hay un problema en el cuerpo que necesita atención. Ok, ¿qué pasa si yo nada más le quito el dolor? Le quité el dolor, pero nunca lo curaste. No lo curaste. Ok, Exacto. ¿qué es lo que sucede en la historia natural? A ver, si tú como paciente entiendes que el dolor te avisa a ella que hay un problema, entonces entiendes que el dolor es tu amigo. Y que aunque te está doliendo, el objetivo es atacar a la enfermedad. Por eso lo que te decía del equilibrio. Ok. Si tú no regresas al equilibrio, nunca te vas a poder recuperar, porque no estás entendiendo la orientación ni la naturaleza real del problema. ¿Qué es lo que te duele? Me duele un tendón. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué te duele el tendón? Exacto. No qué tanto te duele, sino ¿por qué por te qué. duele? Claro. Ah, pues fíjate que yo vendo tacos Y estoy parado todo el día. todo el día parado y ta. No, pues no nada más te duele el hombro.
te va a doler el codo y te va a doler la claro, muñeca. Claro. Bueno, entonces el problema es el sobreuso. Ahora, dentro del equilibrio biológico también tiene que ver no solo la nutrición. Eso es lo que te iba a decir. La nutrición tiene que ver muchísimo. Sí, pues claro. Es como te alimentas, es como creces. Sí, pero ese es otro problema. La sociedad, La enfermedad La social. enfermedad de la pobreza. Muy bien. Voy de acuerdo. Es que ese es otro problema. Entonces dices, a ver, yo quisiera tomar vitaminas, minerales, coenzimas. A los 8 años yo quería salvar mi vida en un hospital, no pensaba que las vitaminas. Claro. A los 12, 15 años, pues lo que había en la casa. Claro. Sí me explicó, o sea, en este país, lo comentó alguna vez el doctor Joaquín González Aragón, uno de los geriatras más reconocidos de nuestro país, comentaba, yo aviento unos papeles y los que quedan en la mesa son los que se salvan. Si habláramos de la población y aventáramos a la población, 5 gentes se salvan, los demás. Sí. Entonces decían, en nuestro país la falta de mantenimiento, la falta de nutrición y el desequilibrio biopsicosocial hace que el resultado sea una enfermedad. Ahora, ¿qué tan grave la quieres? Gravísimo. ¿Qué tan grave quieres la enfermedad? Es cierto, depende de cuánto desequilibrio tengas. Porque no es lo mismo un ligero desequilibrio a que tengo, fíjate, a que tengo 2 puntos del triángulo en total desequilibrio. Estoy enfermo y soy pobre. Por más inteligente que estés, va a haber un problema, un problema de salud. Ahí vamos a suponer, la gente pobre que tiene ese desequilibrio, ¿a qué médico acude? ¿A un alópata o a un homeópata? Desgraciadamente, ni siquiera a uno o al otro. Ni uno de los dos. No, porque acude primero a lo que sea más económico. Al remedio que le dio su abuelito. No, pues muchas veces, ahora ya, antes era así el remedio casero, que debería ser en algunos de los casos es de lo mejor que hay. Es el mejor que hay. Ajá. Pero desgraciadamente nuestra sociedad ahorita está enfocada al consumo directo de farmacia. Medicina, de fármaco. Entonces, pues, ¿cómo te explico que hay cosas que son muy parecidas? Seguimos, tenemos un alto índice más hacia alópata. Sí, claro. Porque hay muy poco conocimiento de lo homeópata. Y porque además hay muy poco conocimiento del equilibrio biopsicosocial. Eso es lo más importante. Sí, claro, porque no importa que le pongas el nombre que sea, medicina alternativa hay mucha. Claro. Y no solo alternativa, la medicina de alta especialidad, pues tiene cirujanos, ortopedistas, ginecólogos, médicos en todas las áreas, neurólogos, psiquiatras, o sea, la medicina está también muy avanzada tecnológicamente. Claro. Pero aquí el problema radica no tanto en la cuestión económica propiamente, sino en la cuestión cultural. Cultural porque desde niño se te enseña a comer como puedas, no con calidad, sino como puedas. Exactamente. Y la otra es de que muchas veces cuando nosotros como médicos planteamos una estrategia preventiva, como no hay dolor, ¿cuál es la primer causa de consulta en cualquier consultorio en el mundo? Dolor. Entonces, mientras no te duela, ¿tú crees que estás bien? No te das cuenta que tienes una enfermedad, aunque tengas desequilibrio, aunque tengas unas ideas bien tocadiscas, aunque tengas un problema económico, no te das cuenta que generas ese desequilibrio. Sí. Ahora, es inevitable porque el quehacer de la vida maneja ese desequilibrio como un balancín. Eso permite que habrá días en los que tengas buenos recursos, pero no andes muy bien de la mente. Viceversa, la mente y los recursos muy bien, pero ese día tienes un problema de salud. Entonces, es un juego, es un vaivén, pero ojo, no es lo mismo que sea un vaivén que se mantiene en equilibrio a que en algún momento desarrolles claramente una enfermedad neurológica o una enfermedad social o una enfermedad biológica. Perfecto. Por eso es que cuando hablamos de equilibrio biopsicosocial, al final de cuentas no importa si echas mano de alopatía, de homeopatía, no, eso no importa. Hasta de psicología, te voy a decir. De psicología, claro. Porque tú a veces eres psicólogo de tus enfermos. Sí, van claro. Y te cuentan qué es lo que te pasa y ahí es donde baja un poquito, a lo mejor hasta la enfermedad, porque ya están comunicando y tú tienes la facilidad de guiarlos hacia dónde van a ir. Mira, yo muchas veces me he encontrado con pacientes, yo veo adultos mayores todo el tiempo. Sí, yo sé. Yo me he encontrado con pacientes que llegan y me dicen, doctor, fíjate que mi problema es mi dolor. Ok. Pero ¿dónde viene el dolor? Pero ahí te va. ¿Cuál es el problema? Es que soy diabético desde hace 10, 12, 15 años y uno de los problemas principales es que pues llevo 10 años que no tengo vida sexual, por ejemplo. Ok. Entonces, parece mentira. El señor tiene 80 años,
Pero es tan importante ese proceso que el simple hecho de no poderlo tener, el señor ya llegó depresivo, ya tiene una enfermedad neurológica, mental. Ya trae su depresión, ya sufre de ansiedad, entonces esa ansiedad, esa depresión hace que se descuide la nutrición y entonces ya viene con cronicidad, ya viene con agravación de la enfermedad y obviamente, pues, ¿cuánto te gastas en medicamentos, en alimentos, en visitas al médico, en estudios de laboratorio, etcétera? Entonces, pues ya también se quedó pobre. ¿Qué crees? Ya se nos acabó el tiempo, no puede ser. No, yo estoy feliz contigo, pero te tenemos que invitar. Yo creo que sería muy padre tomar esto que acabas de decir de la sexología en los adultos mayores. Porque creen los adultos mayores que ya acabó su vida. Y yo creo que es bien importante que volvamos, ¿verdad, queridos amigos? Que volvamos a invitar aquí al doctor que es experto en muchísimas cosas, ¿sí? Para que nos explique un poco más qué pasa con los adultos mayores en esta etapa de la vida. ¿Te parece bien? Me parece Porque bien. para mí fue un honor tenerte, mi querido Javier, ¿sí? Y pues se nos acaba el tiempo, pero no se me vayan, queridos amigos. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de Comunicación con Causa y denle like a este programa que es maravilloso, lo que nos define, porque vean qué personalidades traemos para que nos definan nuestra vida, para que nos definan qué vamos a hacer con este futuro, qué es la sociedad que nos está enfermando, eso que es, qué horror. Y aquí el doctor nos va a venir a dar otra plática para este tipo de situaciones y los espero hasta la próxima. ¿Qué es lo que te define a ti? A ver, dime. Hasta luego.